Compañeras de CFMU, reciben en primer lugar mi fraternal saludo a esta importante conferencia de mujeres. Es muy positivo ver cómo en un espacio de trabajo caracterizado por una marcada presencia masculina, hoy se esté realizando esta conferencia. Es un muy buen mensaje para millones de mujeres en el mundo que hoy por hoy siguen siendo discriminadas, excluidas, subordinadas y sobreexplotadas por su condición de mujeres. Para ustedes como mujeres, pero para el CFMU debe ser un verdadero orgullo, además, tener a la cabeza de la seccional de su sindicato en Nueva Gales del Sur en la posición de presidenta a una valiosa mujer como la compañera Rita Malia, a quien en Colombia apreciamos y respetamos por su tenacidad, sensibilidad, solidaridad y grandes capacidades. Lamentablemente, la discriminación y el machismo, herencia de una cultura patriarcal, no son prácticas exclusivas de las clases dominantes. En los espacios laborales, sindicales, democráticos y de organizaciones progresistas y de izquierda también están presentes. Es por eso tan importante que más mujeres se empoderen, ocupen puestos de representación y dirección dentro de esos espacios de trabajo y de los sindicatos a los que pertenecen y con una clara perspectiva de género impulsen a sus demás compañeras para que sean tratadas en condiciones de dignidad e igualdad laboral y política. Para las mujeres, el mundo laboral o el académico y profesional para aquellas que han podido cualificarse conlleva otros espacios de opresión, además de los que viven en su vida cotidiana dados con los roles impuestos por la cultura machista, el ama de casa, la crianza de los hijos e hijas, muchas veces como madre cabeza de familia y el cuidado del esposo si se tiene, por ejemplo, tareas que se suman a la carga en sus lugares de trabajo, si éstas deciden salir de la esfera de lo doméstico. Por eso hablamos de la triple o mayor carga laboral que debe asumir una mujer trabajadora y que hace que sus condiciones frente a las de los hombres sean muy diferentes y estén siempre en desbalance. En Colombia, mi país, desarrollamos nuestras actividades sindicales y de exigibilidad de derechos en medio de un conflicto interno armado de más de 50 años, es decir, en medio de la guerra. Eso hace que nuestra labor se considere como de alto riesgo, ya que la cárcel, la desaparición física, la tortura, el desplazamiento forzado y la muerte son prácticas usadas por fuerzas estatales y paraestatales para callarnos. Colombia es, por ejemplo, el país más peligroso del mundo para realizar la labor sindical o la defensa de los derechos humanos. Según Naciones Unidas, es el segundo país en el mundo con mayor desplazamiento forzado. Como resultado de esa violencia política que existe en Colombia, nuestras mujeres han sido las más afectadas. El 70% de las personas que han sido forzadas a dejar sus tierras son mujeres, muchas de ellas niñas. La mayoría de estas mujeres, previo a su destierro, fueron violadas y sus compañeros asesinados, teniendo ahora ellas que asumir la jefatura de sus hogares destruidos. Apoyándome en un reciente artículo de otra mujer y compañera, Laura Legarreto, debo decir con tristeza que en mi país tampoco hemos superado estas situaciones de discriminación contra la mujer en el mundo laboral, hecho que hemos reflejado en la recurrencia de más mujeres a laborar en trabajos informales. El 60% de las mujeres tienen trabajos de este tipo, con lo cual sus ingresos se reducen, no tienen acceso a la seguridad social y el nivel de dependencia aumenta. Eso cuando no están desempleadas. El desempleo femenino supera en un 11.8% al de los hombres. En los puestos de trabajo formal, muchas empresas prefieren la contratación de hombres que de mujeres, aunque ambos tengan la misma formación y o capacidades para desempeñar el trabajo. Y cuando una mujer es contratada, muchas veces debe enfrentarse a condiciones desiguales en su salario frente a la de sus pares hombres. Las mujeres perciben el 7% menos de remuneración por realizar el mismo trabajo que los hombres. Por otra parte,
Muchas mujeres trabajadoras son acosadas no solo laboral, sino sexualmente en sus lugares de trabajo. Un 70% de nuestras mujeres han denunciado tal tipo de acoso y violencia contra ellas. Y aunque poco a poco y como resultado de las luchas de mujeres que nos antecedieron, cada vez más mujeres vienen accediendo a la educación técnica y profesional, este esfuerzo no se traduce en más mujeres ocupando puestos de dirección. En cuanto a la incidencia política de las mujeres dentro de sus organizaciones, la situación no es muy distinta y al contrario, su participación tiende a ser minimizada, menospreciada o peor aún, invisibilizada. Quiero ahora contarles en esta misma idea que hoy nos convoca algunos apartes de mi historia personal. Mi nombre es Liliana Obando, soy socióloga y defensora de derechos humanos, pero también soy una madre cabeza de familia. Actualmente soy además una de los 9.500 prisioneras y prisioneros políticos que hay en mi país. Y yo soy una prisionera política porque un día decidí que no podía ser ajena al sufrimiento de mi pueblo sometido a una y otra guerras de parte de quienes detentan el poder y concentran la riqueza. Mi lucha ha sido por la construcción de un país más justo y en paz, pero de la mano también ha sido por superar la iniquidad y discriminación para las mujeres, por su debido reconocimiento en condiciones de igualdad. No ha sido un compromiso fácil, pero con cada golpe solo reafirmo la justeza de la decisión tomada. Asumí conscientemente una militancia política, de la cual soy sobreviviente, ya que el movimiento político Unión Patriótica, del que he hecho parte, vivió el peor genocidio en mi país, con más de 5.000 de mis compañeras y compañeros asesinados. Y me decidí yo misma a conocer y entender primero que todos los seres humanos tenemos unos derechos y a exigirlos y defenderlos. Y también asumí que nunca más permitiría ser tratada como la sombra detrás de un gran hombre, porque como mujer debo ser igualmente reconocida y valorada como ellos. Dicha toma de conciencia también viene de mi propia experiencia personal. Aunque con muchísimo esfuerzo logré tener una formación universitaria, esto no ha evitado que haya sido discriminada, subordinada y violentada en mi vida social y de trabajo. Siendo muy joven, tuve un empleo temporal en el que mi jefe me acosaba sexualmente, pero nadie me creía. También siendo joven, tuve que asumir un embarazo sin el apoyo del padre de mi hijo. Luego fui despedida de varios empleos, tan pronto los empleadores se percataban que estaba en estado de gravidez. Viví muchas carencias y mi hijo tuvo que nacer en un hospital de caridad. Solo estábamos él y yo. No hubo compañía. Cuando nació mi otra hija, aunque las condiciones mejoraron un poco y tenía un trabajo, este no era un trabajo formal sino como contratista, y como sufrí en mis 2 embarazos de preeclampsia, tuve que ausentarme en los últimos días de mi trabajo, lo que fue usado como pretexto para no pagar por mi trabajo, quizás en el momento en el que más necesitaba. Así que nunca supe en mi vida qué es disfrutar de la licencia de maternidad. Muchas veces mi esfuerzo laboral e intelectual fue utilizado por otras personas, pero sin darme el debido reconocimiento por el mismo. Es lo que llamaría el usufructo indebido y la invisibilización de nuestro trabajo. Soy consciente de que situaciones como las que describo y aún peores son diariamente vividas por miles de mujeres alrededor del mundo, y por eso mi compromiso por ayudar a superarlas. Y como ha ocurrido con muchos otros activistas y líderes sindicales, defensoras y defensores de derechos humanos, activistas sociales en Colombia, fui encarcelada por mis ideas y exigencia de derechos para nuestro pueblo. Permanecí en una prisión de mujeres sin haber sido condenada por casi 4 años, separada así de mi hija e hijo, de mi vida académica y laboral. La prisión te vuelve improductiva, así no quieras, pues en la cárcel no hay trabajo para personas como nosotros. Fui dejada provisionalmente en libertad al demostrarse la prolongada detención arbitraria. Durante este breve tiempo de libertad fui amenazada, hostigada, perseguida y también mi familia. Poco después fui condenada por rebelión.
Así le llaman en mi país al derecho a pensar distinto y exigir nuestros derechos, lo que es convertido en una transgresión, y sentenciada a 70 meses de prisión y al pago de una multa cercana a los $400.000, una exorbitante multa para una mujer, cabeza de familia, que solo vive de su trabajo. Recientemente fui de nuevo encarcelada sin justa causa por 15 días en unos calabozos que albergan una historia de terror en mi patria, pues ahí se han torturado a muchos prisioneros. En ese lugar fui por varios días la única mujer. Estuve encerrada día y noche en una celda de aislamiento y en condiciones bastante adversas. Como una forma de protesta, inicié una huelga de hambre, producto de la cual sufrí la pérdida momentánea del sentido y algunas contusiones, pero también como resultado de la misma, junto a la solidaridad internacional y de algunas organizaciones defensoras de derechos humanos en mi país, logramos que me trasladaran al lugar de mi domicilio, en donde actualmente me encuentro en prisión domiciliaria, luego de que se me reconociera ese derecho por ser madre cabeza de familia. Han transcurrido ya 6 años en esta lucha jurídica y política que me mantiene aún privada de la libertad. Y quiero que ustedes, mujeres, sepan que su sindicato, que entiende bien el valor del trabajo internacionalista, ha sido uno de los más comprometidos en la solidaridad y visibilización de mi caso, y a través del mismo de los más de 9.500 prisioneras y prisioneros políticos colombianos, por lo cual nunca dejaré de estar inmensamente agradecida y aunada en compromiso y solidaridad recíproca con todos y todas ustedes y sus luchas por mejores condiciones laborales en CFMU. Desde aquí y en mi condición de mujer prisionera, continúo haciendo mi trabajo en la defensa de los derechos humanos, laborales, de las mujeres y de las prisioneras y prisioneros, especialmente políticos. Y quiero decirles que este esfuerzo no es posible si no contamos con el decidido apoyo y acompañamiento internacional en la denuncia política, en la exigencia del gobierno colombiano del respeto a los derechos humanos, en el apoyo al actual proceso de paz que se lleva a cabo entre el gobierno colombiano y las insurgencias, y en la exigencia, en el marco de ese proceso de paz, de una amplia amnistía e indulto para los más de 9.500 prisioneras y prisioneros políticos colombianos. En esas y otras demandas, compañeras, es que esperamos seguir contando con la ya comprometida solidaridad de CFMU, porque en mi país seguimos soñando y luchando por superar la guerra y tener un país incluyente, verdaderamente democrático y en donde haya paz con justicia social. Y desde esta prisión, desde la que con mucha emoción les envío mi saludo y mi llamado a empoderarse como mujeres, a defender los derechos que hoy disfrutan como trabajadoras en ese país y a hacer conciencia de que esos derechos que disfrutan ustedes hoy han sido el resultado de la lucha de muchas otras mujeres que en el pasado, en su país y en el mundo, hicieron muchos sacrificios y corrieron muchos riesgos por conquistarlos para sus congéneres. A ustedes les corresponde preservarlos y avanzar en la conquista de nuevos derechos para las mujeres hasta lograr una verdadera equidad y el cese de la discriminación para nuestro género. A nuestros queridos compañeros en nuestros diferentes espacios de lucha política y laboral, les corresponde también reconocerlos, internalizarlos y hacerlos parte de su práctica política y laboral si quieren obrar en consecuencia con sus discursos. Adelante, compañeras, por la defensa de nuestros derechos, lo que sea necesario.